Classic Plus no existe todavía, no sabemos absolutamente nada. Y aún así, ahora mismo hay millones de personas que se han formado en la cabeza su propia idea de cómo va a ser esta nueva versión de World of Warcraft. El lanzamiento de la última expansión del servidor privado Ascension acaba de mostrar algo que ya me esperaba. Cuando Classic Plus llegue de verdad, cuando sea anunciado, no va a ser solamente una celebración, va a ser todo un drama, no va a dejar contento a todo el mundo. Porque Ascension y Turtle WoW llevan siendo hace tiempo el molde conceptual con el que se debería construir Classic Plus, o al menos eso es la percepción de una gran parte de la comunidad. Y ambas propuestas no coinciden de fondo en nada, ni en el tono, ni en las reglas, ni siquiera en qué significa la palabra clásico. Porque ahí está la pregunta que ninguno sabemos responder, no tenemos datos. ¿Qué es Classic Plus exactamente? Llevamos años pidiéndolo como si todos supiéramos de qué estamos hablando, pero cada uno tiene una versión de lo que tiene que ser Classic Plus. No tenemos ni la más remota idea de lo que es. Y lo que es peor, no estamos de acuerdo en lo que queremos que sea. Años llevamos esperando Classic Plus, pero cuanto más cerca está, más claro queda el problema que tenemos de fondo. Nadie está pidiendo lo mismo. Cada uno tenemos una versión propia de lo que queremos de Classic Plus en nuestra cabeza. Fíjate en los diferentes grupos que se pelean en cualquier hilo de Reddit, los foros o en los debates que se montan en los chats de streams o en los vídeos de YouTube. Están, por un lado, los guardianes del templo, que me gusta llamarles, los clasiqueros, los puristas, los que ya tienen clasiquera, tienen hardcore, tienen aniversario y tienen privados fieles al vanilla más estricto que uno puede imaginar. Tienen literalmente todo lo que dicen querer y aún así entran a cualquier conversación sobre Classic Plus como si Blizzard le fuese a quemar la casa por el simple hecho de anunciarlo. Y si les preguntas qué quieren exactamente, pues te das cuenta de que están pidiendo dos cosas distintas a la vez. Por un lado, quieren que nada cambie, que Classic siga siendo tal cual está, sin tocar una sola coma. Eso es el deseo de preservar. Y por otro lado, quieren revivir el lanzamiento una y otra vez. Una economía limpia, las primeras semanas, las colas al servidor, las carreras al nivel 60, el PvP de mundo abierto, el drama de las hermandades cuando se forman desde cero. En definitiva, volver a vivir el día 1. Eso es querer reiniciar. Este grupo gigante de jugadores quiere preservar y reiniciar el museo, tener un museo intacto por un lado, pero también tener reinicios periódicos por otro. Y luego está el resto de los mortales, los que sí esperan algo nuevo de verdad. Unos lo quieren con la mano más suave, más zonas, más mazmorras, 4 retoques, contenido que parezca sacado de un vanilla perdido, no un pegote de cosas raras encima. Quieren algo más cerca a lo que ofrecía Turtle WoW. Y otros miran hacia Ascension, a Season Discovery, y esperan un cambio muchísimo más radical. Clases nuevas, builds locas, nuevas razas, sistemas que rompan las reglas. 3 deseos completamente distintos bajo el marco de un solo proyecto. Y ese es el problema que tiene realmente Blizzard. El problema no es decidir cuánto va a cambiar Classic con Classic Plus, sino decidir qué hacer con un título donde la comunidad ha metido 3 deseos incompatibles entre sí. 3 deseos a los que Blizzard está intentando responder con un solo producto. Es, en definitiva, intentar ganar una negociación imposible de ganar. Y bueno, con esto en la cabeza volvamos a los servidores privados, volvamos a Ascension, porque es imposible hablar del deseo de la comunidad de lo que quiere con Classic Plus sin hablar de estos servidores. ¿Puede Blizzard en definitiva captar el concepto de Ascension y, bueno, ponerle su sello oficial y llamarlo Classic Plus? Bueno, técnicamente sí puede, ¿no? Pero sería una guerra nuclear. Porque el núcleo duro de los clasiqueros van a criticar muchísimo si Classic Plus está más cerca de la experimentación de Ascension. Porque para ellos Classic no es solo una versión antigua del juego. Para mucha gente que lleva 15, 20 años jugando es un refugio. Y como todo refugio, costó mucho conseguirlo. Costó años de servidores privados, costó Nostarius, costó pedirlo en cada encuesta que Blizzard sacaba. Y escuchar que no, que nunca lo iban a sacar, hasta que llegó. Por eso reaccionan tan mal cuando ven runas, ven roles nuevos, ven facilidades modernas, ven cambios sistémicos, porque no lo sienten como una evolución, lo sienten como que alguien va a quitarle otra vez lo que ya tuvieron que pelear una vez. Porque Classic no es solamente un Azeroth antiguo, son también las clases reconocibles, los roles, el ritmo lento, el mundo peligroso, la identidad de facción, la progresión. Convierte lo que es vanilla en un parque de builds locas donde cualquiera puede ser cualquier cosa y quizás hagas un juegazo, pero ya no estás haciendo Classic, estás haciendo otro juego que usa Azeroth como decorado. El error que cometemos al comparar Ascension con Classic Plus es pensar que Ascension es la plantilla, que la solución es copiarlo tal cual. Y no, Ascension no es la receta que tiene que seguir Blizzard, no tienen que copiar sus características, tienen que copiar su ambición, sus ganas de hacer cosas diferentes.
Porque lo que nos enseña Ascension no es que Blizzard debería dar libertad total con las clases. Lo que enseña es que hay hambre real de innovación, de que construyan algo diferente, de sentir que el juego todavía puede sorprenderte después de 20 y pico años. La gente no compara Ascension con Classic Plus porque quiera literalmente un mago con hechizos de guerrero. Lo compara porque Ascension ha recuperado algo que el WoW oficial perdió hace muchísimo tiempo: la ambición. Turtle WoW, por su lado, enseña otra cosa completamente diferente. Mientras estuvo activo, no rompió la estructura de clases. Añadió zonas nuevas, mazmorras nuevas, hasta razas jugables en pleno vanilla, pero todo dentro del mismo tono, del ritmo, de la lógica del mundo clásico. Contenido que se sentía lógico, no se sentía extraño. Es como si hubieran rescatado contenido no finalizado de vanilla y lo hubieran incorporado, como si hubiese estado siempre ahí. Así que Blizzard tiene que tener esto muy en cuenta. Ascension, por un lado, demuestra que hay hambre real de que hagan experimentos, que innoven, y por otro, Turtle demostró que hay hambre de continuidad. Turtle WoW nos enseña qué contenido podría tener un hipotético Classic Plus. Ascension nos enseña el deseo emocional que está debajo de esa expectación de este título. La gente quiere volver a sentir que Azeroth es nuestro hogar, pero al mismo tiempo tiene margen para poder seguir sorprendiendo. Y son dos necesidades completamente diferentes, y tratarlas como si fuese la misma es, bueno, asegurarte que te vas a estrellar, porque se ve que es donde la van a liar. Porque en este punto yo me espero de Blizzard dos cosas: o bien sacan un Classic Plus tan tímido que no le ilusiona a nadie, o sacan uno tan experimental que traiciona completamente la identidad que se supone que están protegiendo. Así que la solución no es elegir un bando, es entender que los tres deseos que tiene la comunidad no van a caber en el mismo producto. Primero, hay que contentar de una vez por todas a los jugadores de vanilla, a los clasiqueros, a los puristas. Classic Era, Hardcore, Aniversario, todo eso tiene que quedarse exactamente igual. Se le suman reinicios periódicos para quien quiera revivir el ciclo desde cero, como ya hacen muchos servidores privados basados en vanilla. Eso resuelve la parte de preservar y también resuelve la parte de reiniciar, sin tocar una sola línea de lo que ya existe, y de paso ceder de una vez a la petición que llevan años haciendo: servidores Era permanentes también de la TBC y de la Lich King, no solamente de vanilla. Dale, de una vez por todas, que te cuesta poco, al amante de Classic lo que pide, pero no lo dejes tirado después. Manténlo, cuídalo, dale ese reinicio periódico que necesita. Aprovecha a los jugadores fieles que llevas 2 décadas teniendo. Deja de despreciarlos, en definitiva. Y cuidando a este gran grupo de jugadores, así sí que Classic Plus pueden hacer como otra cosa diferente, no como una actualización de Classic Era, no como un parche, no como una rama separada, como una línea temporal alternativa, sino una rama completamente nueva partiendo del espíritu de vanilla, donde Blizzard puede recuperar contenido nuevo y recuperar esa sensación de innovación y poder experimentar. Porque sí, creo que Classic Plus no debería ser lo que están diciendo los más puristas. No debería ser un Classic Era con algunas pequeñas modificaciones. Tiene que ser algo que evolucione. Tiene que ser un producto no casi nuevo, pero algo que nazca del espíritu de vanilla y se convierta en otra cosa. Algo que no llegue a convertirse en retail. Preservar Classic es completamente legítimo. Pedir vanilla permanente también, TBC permanente, incluso Lich King permanente, y tener inicios de servidores regularmente. Todo eso tiene mucho sentido. De hecho, seguramente lo que la mayoría de clasiqueros están pidiendo de verdad cuando dice que quieren un Classic Plus. No quieren un diseño nuevo, quieren volver a empezar con ligeros cambios, muy poquitos. Pero eso no es Classic Plus, eso es un Classic bien mantenido, como debería ser. Si Blizzard actualizase Classic Era y os metiera clases nuevas, runas, specs, dragones rosas, entendería el cabreo. Pero si Classic Plus es un producto separado en teoría, ¿cuál es exactamente el drama? Seguid jugando a Classic. Está ahí, nadie os lo quita o nadie debería quitarlo. De hecho, ahí es donde tenéis que exigir que mejoren el servicio. Lo que pasa es que hay una gran parte de la comunidad que no quiere conservar Classic. Creo que para muchos ya les da incluso igual. Quieren tener la autoridad moral sobre todo lo que lleve la palabra Warcraft en el nombre. Y eso ya no es preservación, eso ya es otra cosa. En definitiva, si Blizzard cuida a sus dos mitades, por un lado protege de verdad a los más puristas y les deja el camino libre a los que quieren experimentar algo nuevo, tenemos delante posiblemente uno de los lanzamientos más potentes que haya tenido esta franquicia, al menos en la última década. Porque por primera vez en años, si lo hacen bien, pues todo el mundo se uniría a la fiesta. Y no hace falta copiar Ascension, no hace falta oficializar Turtle, no hace falta hacer otra Season Discovery permanente. Hace falta aceptar que el WoW antiguo no tiene por qué ser solamente un museo.
Puede ser una rama nueva, algo nuevo que nazca desde el espíritu de Vanilla y se convierta en algo diferente sin convertirse en retail. Classic necesita ser un museo, cierto, pero Classic Plus necesita expandir el mundo, ser, no sé, más ambicioso, hacer algo nuevo, construir algo sin perder lo que se perdió en el camino. Así que, bueno, son diferentes ideas, diferentes opiniones. Para vosotros, abajo en comentarios, ¿qué es lo que esperáis de este Classic Plus? Porque ya veis que cada uno tiene una idea diferente de lo que imagina, ¿no? Lo que proyecta de lo que será este anuncio dentro de algunas semanas. ¿Para vosotros qué es? Para mí es justamente eso, innovación. Para algunos será seguramente otra cosa. Nos leemos en comentarios.